Hola amigos, ¿qué hay de los libros de corte religioso escritos por civilizaciones y que empezaron a escribirse antes de que se empezara a escribir la Biblia? Sí, escucharon bien, escritos como los sumerios o los escritos de los egipcios, por ejemplo, de la antigua India en sánscrito, etc. ¿Estos libros de corte religioso tienen alguna importancia? Al ser más antiguos que la Biblia, ¿tienen algún mayor peso que las escrituras? Todo eso lo vamos a analizar en esta siguiente cápsula bíblica. Una de las cosas que tenemos que tener bien definidas es que la Biblia se escribió a lo largo de 1500 años aproximadamente. 1500 años. Y hay definido en la misma Biblia cuando ésta comenzó a escribirse y recopilarse y cuando ésta también se cerró. ¿Por qué? Porque la Biblia es una biblioteca. La Biblia no es un solo libro. La Biblia son 66 libros. Y los que escribieron la Biblia, hombres de Dios, inspirados por Dios, que es algo que vamos a analizar más adelante. Entonces vamos a precisar eso aquí en la Escritura, porque la Escritura, como es palabra de Dios, ella define muy bien cuándo empezó a recopilarse y cuándo terminó de hacerlo. Tanto así que libros que fueron escritos antes o después de la recopilación de la Biblia no pueden de ninguna manera considerarse o aceptarse como palabra de Dios, porque ella da el inicio y da el cierre. Vamos a analizar eso. Primero que nada, leyendo en el libro de Éxodo, en el capítulo 24. Y vamos a leer en el capítulo 24 de Éxodo el verso 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Este verso nos está indicando el inicio de la Escritura, porque ya empezó a escribirse el libro de la ley, el libro del pacto. ¿Quién lo empezó a escribir? El profeta Moisés, allá por el año 1400 antes de Cristo. Este es el capítulo 24 de Éxodo, y en el capítulo 20 Dios comienza a dar la ley a Israel
por medio del profeta Moisés en el monte Sinaí. Y entonces podemos ver que aquí el capítulo 24 está muy cerca del capítulo 20 y por ende entendemos que ya se había echado en marcha la escritura de la Biblia. Recordemos que los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, fueron escritos por el profeta Moisés. Estos 5 libros, los conocemos como el Pentateuco, o israelitas y judíos lo conocen como la Torá. La Torá quiere decir la ley. Bien, entonces con el profeta Moisés empieza la escritura y recopilación de los libros de la Biblia, y ahora vamos a pasar a ver el cierre. ¿Cuándo termina? ¿Cuándo cierra? ¿Cuándo se da el punto de cierre en la recolección y compilación de los libros inspirados por Dios en las Escrituras? Y eso lo vamos a ver en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 22. Y vamos a leer los versos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Verso 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Muy bien, entonces aquí el apóstol Juan, allá por el año 100 de nuestra era, ya muy anciano él, escribió por inspiración, por revelación del Señor, el libro del Apocalipsis, y aquí está dando en el capítulo 22 el cierre, no solo del Apocalipsis, sino de todo lo que es la compilación del Nuevo Testamento y por ende de la Biblia, de los 66 libros de la Biblia. Bien, amigos, ahora vamos a pasar a explicar en el pizarrón la ubicación de esos 1500 años en los cuales la Biblia fue escrita y compilada. Tenemos, para empezar, hemos trazado una línea de tiempo que va a iniciar con la creación de Adán. Y que esta línea de tiempo va a terminar en la época actual. Entonces le voy a poner aquí la palabra hoy. Una línea de tiempo desde la creación de Adán hasta hoy. Y curiosamente la Biblia, la palabra de Dios, tiene la particularidad de que tiene muchos pasajes en los cuales da margen de tiempo, cuánto tiempo estuvieron viviendo los patriarcas en la tierra prometida, por ejemplo, cuánto tiempo Israel fue esclavo en Egipto,
cuánto tiempo vivieron en la tierra prometida antes de los primeros reyes, etc. Estas fechas que la Biblia nos da nos permiten sacar una cuenta de que Adán fue creado aproximadamente allá por el año 4000 antes de Cristo, más aproximadamente 2000 años de Cristo para acá. Entonces nos da un resultado de 6000 años. Y digo aproximado porque si en estos 6000 años nosotros ubicamos más o menos el nacimiento de Cristo, sería aquí como en un tercio de esta distancia, ¿verdad? Y digo aproximado porque actualmente en todo el mundo, o en la mayor parte del mundo, se usa un calendario, que es un calendario romano, que es el calendario gregoriano, y el calendario gregoriano tiene un error de 4 años. Así que el nacimiento de Cristo fue aproximadamente en el año 4 antes de Cristo. Hay un margen ahí de unos 4 años de error. Claro que en 6000 años es perfectamente posible un margen de 4 años de error, incluso hasta más. Bien. Entonces, en esta línea de tiempo que tenemos acá, que abarca la historia o el tiempo que han estado en la tierra los descendientes, nosotros, los descendientes de Adán, en esta línea debemos ubicar dónde comenzó y dónde terminó la escritura y recopilación de la Biblia. La Biblia se recompiló en 1500 años. Ahora, ¿cuándo comenzó entonces a compilarse? Bueno, como vimos en el texto bíblico anterior, allá por el año 1400 antes de Cristo, con Moisés empezaron a escribirse los libros de la Biblia, los 5 primeros libros de la Biblia, que también se les llama la Torá, o sea, la ley. Y claro, Moisés recibió esa revelación, ¿verdad?, en el monte Sinaí, allá por el año 1400. Se continuó compilando y escribiendo la Biblia hasta el año 100 después de Cristo, ya con el cierre del Nuevo Testamento con el libro de Apocalipsis. En el año 100 después de Cristo. ¿Cómo sabemos que en el año 100 aproximadamente? Bueno, porque el Apocalipsis lo escribió el apóstol San Juan estando exiliado en la isla de Patmos. Él estaba muy anciano, fue de los discípulos que más vivió. Y cuando él empezó a ser discípulo del Señor, él era el más joven de los discípulos, y al final le tocó la tarea de escribir el Apocalipsis. Entonces,
1400 años antes de Cristo más 100, entonces nos da un total de 1500 años. A ver si puedo trazarlo acá un poco, hasta acá. Esto nos da entonces un margen de tiempo de 1500 años de la escritura y compilación del canon bíblico, de los 66 libros que componen la Biblia. Ahora bien, el tema de hoy son las escrituras de tipo espiritual o religioso anteriores al inicio de la compilación de la Biblia. Por ejemplo, existe una lista de reyes sumerios, los reyes que vivieron en Mesopotamia, para que se ubiquen. Bueno, actualmente Mesopotamia es parte de Siria, Irak, Irán, toda esa zona, hasta el Golfo Pérsico. Y por ejemplo, en esa lista de reyes sumerios, incluyen algunos reyes que vivieron antes del gran diluvio. Vamos a suponer el gran diluvio ahí. Vivieron antes, entonces incluye una lista de reyes, algunos antes del gran diluvio y otros después. Esto en Sumeria. En Sumeria escribían en arcilla, tablillas de arcilla fresca, con escritura cuneiforme, con una cuña triangular se hacía la escritura cuneiforme. También existieron libros de corte espiritual religioso en Egipto. Por supuesto, antes de que Israel saliera de Egipto y recibiera la ley en el monte Sinaí, y en Egipto escribían con papiro, con una planta que tenían ellos, y por supuesto en los muros de las paredes, ellos escribían con su típica escritura jeroglífica. Ahora bien, también hay escrituras de corte religioso, espiritual, en la India, antiquísimos, escritos en sánscrito. Y también existen escritos muy antiguos de China. Ahora bien, la pregunta que me hacían algunos lectores es que me dicen, bueno, entonces yo puedo confiar en cualquiera de esas escrituras religiosas o en la más antigua, porque son más antiguas que la Biblia. Es cierto, la Biblia empezó a escribirse aquí en el año 1400 antes de Cristo, pero la Biblia relata muchos datos, todos los datos desde la creación, no solo desde la creación de Adán, sino mucho atrás. La Biblia relata todo el tiempo, tanto hacia atrás como hacia adelante, porque la Biblia es también profética. Y el hecho de que un texto religioso o espiritual o místico o mitológico sea más antiguo
que la recopilación de la Biblia, eso no lo hace la palabra de Dios, eso no lo convierte en la palabra inspirada de Dios, que es algo que vamos a analizar después. También después del año 100, cuando ya se cierra el canon bíblico, han habido otras revelaciones. Por ejemplo, muy cerca, en el siglo XIX, un caballero norteamericano, José Smith, escribieron el libro del Mormón. 500 años después del cierre de la Biblia, después del Apocalipsis, 500 años después fue cuando se escribió el Corán. Están ya fuera de lo que es el margen de recopilación de las Sagradas Escrituras. Pero ya sea que sean antes, durante o después de la recopilación del tiempo en que se escribieron las Sagradas Escrituras, lo importante es la inspiración divina. Y eso es lo que vamos a ver acá en el segundo libro de Timoteo, capítulo 3 y verso 16, donde nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La diferencia de los libros de la Biblia con cualquier otro texto de corte espiritual o religioso es que la Biblia fue escrita por hombres inspirados por Dios y por lo tanto la Biblia contiene la verdad. Y ya sé lo que algunos estarán pensando. Bueno, pero los sumerios podrían tener la verdad, los egipcios podrían tener la verdad, los chinos, etc. Bien, vamos a ver por qué sabemos que la Biblia contiene la verdad. Y el que testifica esto es ni más ni menos que el Señor Jesucristo mismo en persona. En el Evangelio según San Juan, capítulo 17, leemos en el verso 17. Aquí el Señor está orando por sus discípulos al Padre y le dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es un verso corto, voy a leerlo de nuevo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. De manera que el Señor Jesucristo testifica que las Escrituras, la Biblia, los textos judeo-cristianos son la verdad y son la palabra de Dios. Y nosotros, por fe, porque creemos en el Señor, en lo que Él nos ha dicho a través de su palabra, entonces tenemos la recompilación de la Biblia y textos que hayan sido escritos antes o después no se les considera ni se les puede considerar palabra de Dios, aunque tengan ese plus de que fueron escritos antes que la Biblia. La Biblia no solamente habla desde la creación de Adán. De hecho, estos 6000 años a veces se presta para errores y hay algunos cristianos o algunos israelitas que dicen que el mundo tiene 6000 años y no es lo que estamos marcando aquí, sino que sabemos por las cuentas que la misma Biblia nos da que Adán fue creado allá por el año, hace unos 6000 años, allá por el año 4000 antes de Cristo. Pero eso no significa que la tierra fue creada allí, sino que
La Tierra pudo haber sido creada sin ningún problema millones de años antes. Lo que pasa es que hay algunos eruditos que dicen, bueno, Adán fue creado y 6 días antes empezó la creación del mundo y de la Tierra. Bueno, no podemos definirlo así como que todo esto son todo lo que existe, estos 6000 años. Muchas gracias por su atención y que el Señor esté con tu familia.